Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 25 de enero, estamos saliendo en vivo, en directo, nuevo horario, 9 en punto de la noche, hasta las 10:30, hora y media consecutiva de periodismo vibrante, en vivo. Gracias a Mega por confiar en nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes por vernos. Es un acto de autoflagelación. Hay que ser muy autodestructivo, pero hay gente que nos ve la hora y media completa. Los ratings siguen subiendo. No merecemos tanto afecto. Gracias, gracias. Entonces, el programa de hoy va dedicado, eran Juan y Amparo Quintero, ¿lo dije bien? Que han venido desde Bogotá. Hoy tenemos un gran invitado, no han de perdérselo. Es un brillante, muy bien informado periodista venezolano, Antonio María Delgado. Publica unos excelentes reportajes sobre la crisis venezolana en el Nuevo Herald, un periódico en español muy leído aquí en Miami. Y hoy precisamente Antonio María Delgado ha publicado un reportaje en el que cuenta, y a mí me pareció al mismo tiempo revelador y alentador, que muchos policías y militares están desertando en Venezuela, simplemente no se han presentado en las comisarías y los cuarteles después de las fiestas de fin de año. Así que Antonio María Delgado, un gran periodista venezolano, más adelante no se lo pierdan. Quizá el momento más sabroso, picante del programa será después de la entrevista. Porque alguien, yo, en fin, estoy más o menos bien informado, tengo mis amigos, mis fuentes, mis contactos, y me dijeron, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, que es un programa que dura más de 4 horas, en la televisión pública venezolana, un matón bastante deslenguado y chocarrero, ha hablado de ti, me dijeron. Fíjate, búscalo. Si es que nuestro editor Camilo Estrada lo encontró. Cabello ha hablado no solo de mí, pero de la entrevista que le hice al viejo Alberto Franceschi el viernes pasado aquí en la televisión. Yo he postulado a Alberto Franceschi a la presidencia de Venezuela como representante de los jóvenes libertarios que están huérfanos de un liderazgo moral en ese país. Entonces no se pierdan todas las diatribas, todo el vitriolo que expulsó Cabello contra mí, contra este programa y contra el gran Franceschi. Y por supuesto le voy a responder y no me quedaré corto, ¿no? Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Venezuela tiene un canciller que es un soquete, es un mequetrefe. Ha hecho carrera cortejando a las hijas del finado dictador Chávez. Se apellida Arreaza. De diplomacia no sabe nada. Era y sigue siendo un segundón, ¿no? Le cargaba el maletín a Chávez, le cargaba los bolsos a las hijas de Chávez y ahora le carga los bolsos o las encomiendas a Maduro. Arreaza finge estar indignado, la política a veces es solo un teatro y un teatro de pacotilla, con el embajador español en Caracas, Jesús Silva, y entonces lo declara persona non grata. A través de un comunicado publicado por el canciller venezolano Jorge Arreaza, el gobierno de ese país declaró persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia del gobierno español en los asuntos internos de Venezuela. Aunque en casos como este la persona declarada no grata debe abandonar el país, el comunicado emitido por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador Silva ni fija plazos en este sentido. Caracas expresó su categórico rechazo a unas declaraciones que hizo el presidente de España, Mariano Rajoy, en las que calificó como muy merecidas las sanciones aprobadas esta semana por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos. Las declaraciones de Rajoy en un programa radial, y yo las he visto y las voy a compartir con ustedes en un momento, fueron muy comedidas. Las sanciones no las ha tomado Rajoy, las toma la Unión Europea, que integran creo que 28 países, los cancilleres de la Unión. Las sanciones son, a mi modo de ver, tibias e insuficientes, castigan si acaso a 7 individuos apandillados con el chavismo. Si es que tuvieran bienes activos en Europa, lo más probable es que no los tengan, ¿no? Reverol, Benavides Torres, Tibisay Lucena y otras lindezas. Pero Arreaza en su comunicado, esto es increíble, ¿no? La insolencia, la desfachatez de los capitostes del chavismo, ¿no? Se permite sugerir que en España la gente vive muy mal, que España es un país donde la gente pasa hambre.
Es una sociedad desigual, donde los niños se mueren de hambre. Y entonces le da lecciones a España, ¿no? El burócrata gris Arreaza. El comunicado del canciller también señala a España como uno de los países más desiguales de Europa y celebra que los venezolanos afortunadamente no tienen que sufrir las secuelas de las políticas de Estado aplicadas por Rajoy. Arreaza entregó también una contundente nota de protesta a diplomáticos de la Unión Europea acreditados en el país y prometió respuestas en distintas dimensiones luego de las sanciones del bloque. Bueno, las palabras diplomáticas generalmente son huecas, vacías. La gente, hablan los hechos más que las palabras. Los venezolanos se van a refugiar a vivir en España. No es al revés. Los españoles, ni los portugueses, ni los italianos, como hace décadas, se van a vivir a Venezuela. Entonces, por algo será. La gente vota con los pies, la gente no es tonta, ¿no? Por mucho que Arreaza haga estos pronunciamientos bobos. Ahora, ¿por qué está molesto Maduro? Bueno, Maduro, lo vimos anoche aquí en el programa, Maduro dijo unas groserías, unas procacidades, pero casi irrepetibles de Rajoy. Dijo que Rajoy estaba a cuatro patas. Rajoy fue a un programa de la radio y la verdad es que tuvo bastante aplomo porque lo pusieron a escuchar los atropellos, los desafueros, las insolencias de Maduro contra él, y Rajoy contestó así. Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela. Bueno, no es efectivamente la primera vez que esto sucede. Ahora la Unión Europea ha aprobado unas sanciones muy merecidas y que son sanciones leves por las brutales decisiones y por la forma de entender la democracia que tiene el señor Maduro. Mire, yo creo que España tiene una obligación para con mucha gente, muchos venezolanos y muchos iberoamericanos, por razones históricas, por razones de presente, por razones de futuro. Viven más de 200 españoles allí. Venezuela hoy se ha convertido en el primer país del mundo cuyos nacionales piden asilo en España. Y yo lo único que quiero para Venezuela es democracia, libertad, derechos humanos, que se respete a las personas y que los presos políticos salgan a la calle. Bueno, a diferencia de Maduro, que es un animal, es una bestia con las palabras, un analfabeto, a mí me parece que Rajoy es bien cuidadoso. Ni siquiera dice que es un dictador Maduro. Dice que tiene una forma extraña o heterodoxa de entender la democracia. Es cuidadoso con las palabras Rajoy. Pero Arreaza finge ser una doncella ultrajada y levanta su voz de protesta contra España. Para expresarles y entregarles una protesta formal, contundente, categórica, determinante del gobierno bolivariano de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, ante las agresiones insólitas, absolutamente fuera del derecho internacional público. Hemos sido muy firmes y habrá también respuestas, Estado miembro por Estado miembro. Iremos dando respuestas dignas. El presidente Nicolás Maduro evaluará qué respuesta dar en cada caso en las distintas dimensiones, no solo la diplomática, política, sino también la económica y otras dimensiones. Es genial este bobo de Arreaza porque primero gimotea, lloriquea, ¿no? Y luego amenaza. Les vamos a imponer sanciones nosotros también recíprocamente. ¿Cómo van a sufrir los noruegos, los suecos o los daneses que tienen un montón de cuentas bancarias en Caracas, ¿no? Les van a congelar sus activos en Venezuela. Bueno, la dictadura venezolana se ha, digamos, precipitado en convocar a unas elecciones presidenciales, obviamente fraudulentas, antes de finales de abril, y me parece que es obvio que esto va a ser un fraude, como lo recoge esta agencia de noticias. La oposición criticó el adelanto de las elecciones y calificó la convocatoria de ilegítima. No es el primer cuatrimestre, son 2 meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude.
La rectora electoral venezolana Sandra Oblita, si digo bien su nombre, que es una de las etairas del meretricio que regenta Tibisay Lucena, llamado CNE, en realidad es un burdel, ¿no? La señora Oblita dice que en Venezuela los votos se cuentan limpiamente, pero en Colombia no. En Colombia, si son votos que estorban, que fastidian, los queman. En el marco del respeto, fíjate tú, la manera como llevas los procesos, tú te preguntas, bueno, exactamente es contradictorio que tú digas que el proceso electoral en mi país no es transparente cuando tú en tu país vas a un proceso de votación donde quemas una papeleta si esa papeleta sobra, ¿no? Como en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, cuando hay una papeleta que sobra, haces el conteo de cuántos electores hay y está sobrando una papeleta, todos se ponen de acuerdo en la mesa, queman el voto, tú allí le estás faltando el respeto y estás violando el derecho al que ejerce el voto y a ese candidato. Bueno, señora, fíjese, en Colombia no hay un dictador, no hay un espadón militar hace más de medio siglo largo, desde Rojas Pinilla. Décadas de democracia. Funciona más o menos bien, tampoco es perfecta, ¿no? Pero décadas de democracia. Y en Venezuela, bueno, hay una dictadura hoy mismo, ¿no? Hoy, 25 de enero, y hace 18 años hay una dictadura populista, neocomunista, así que la verdad es que las cosas en Colombia están bastante mejor que su país, por mucho que usted diga lo contrario. Maduro, que se alimenta de fraudes, ¿no? Es una especie de monstruo que traga fraudes y los deglute, ¿no? Necesita vivir de fraudes. Es básicamente una criatura esperpéntica, tramposa, que convoca elecciones a sabiendas de que solo una minoría va a votar por él, pero con la falta de escrúpulos y el descaro como para robárselas cuantas veces sean necesarias. Y entonces Maduro pide elecciones no en un mes o dos, a fines de marzo, a principios de abril, sino este domingo mismo. No hay tiempo que perder. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha de las elecciones. Si fuera por mí, no depende de mí la fecha. Si fuera por mí, yo haría las elecciones presidenciales este domingo que viene. O corren o se encaraman, oligarca, pero los vamos a derrotar con votos y votos de mujeres, de hombres y del pueblo. Dice, sí, si fuera por mí, pero sí, la verdad es que es por él y por Cabello. En una dictadura, en una autocracia, no hay justicia, no hay poderes independientes, no hay equilibrios, ni contrapesos, ni nada de eso, ¿no? Solo impera la voluntad del tirano. Y así es Venezuela en estos tiempos, desdichadamente. Maduro luego, yo había dicho acá que habrá por lo menos 3 candidatos opositores, 2 digitados por la dictadura. Maduro nombró a 4. Ya se han lanzado 4 candidatos presidenciales de la oposición. Uno mejor que el otro. Henry Ramos Alud, Henry Falcón, Claudia Fermín. Y si por faltaba algo, Andrés Velázquez. Mira la cara que puso ella. Ellos dicen que de todos ellos van a sacar uno. ¿Qué puede salir si nos metemos a una licuadora ellos 4? ¡Un veneno! ¡Un veneno! ¡Qué lenguaje, por el amor de Dios!, ¿no? Porque por un lado Maduro necesita que esos 4 pobres señores inscriban sus candidaturas, ¿no? Y otros tantos más, otros cándidos más. Necesita dar la apariencia de que es una democracia funcional, de que hay una oposición activa, de que él ha derrotado a unos adversarios. Pero por otro lado dice que los quiere meter en una licuadora, ¿eh? Y la verdad es que él, con la fama de carnicero, de matarife que tiene, con la sangre derramada hace menos de 2 semanas en Junquito, cuando dice que quiere meter en una licuadora y triturar a los líderes opositores, quizás demuestra su verdadera entraña, ¿no? Luego los conmina a competir con él. El problema es que no es una competencia en buena lid. Le voy a enviar un mensaje a la oposición, a la MUP,
a los 4 precandidatos, Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Andrés Velázquez, Claudio Fermín, cumplan su palabra, vamos a medirnos. Yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes. Con los votos que se inventa Tibisay, por supuesto, con los votos digitados, electrónicos, fraudulentos, ¿no? Todo es un truco, una artimaña, una postura. Las elecciones no son mínimamente limpias en Venezuela y todo el mundo lo sabe, ¿no? Maduro dice que el imperialismo ha ordenado a estos 4 mosqueteros a no competir. Ni el imperialismo ordena ni los mosqueteros obedecen, y seguro que habrá 4, y me quedo corto, habrá 6 y 8 despistados que van a lanzarse a competir con Maduro, no me sorprendería. Porque el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota. Bueno, no, en realidad la oposición no debería participar, pero no es solo porque va a perder, sino porque le van a hacer fraude. Si participa sabiendas de que le harán fraude, de que una trampa será consumada, entonces le hace un favor al dictador. Eso es una obviedad, ¿no? Y es mi opinión. Tenemos que ir a la pausa. Más adelante viene un gran periodista venezolano, una estrella periodística del Nuevo Herald, Antonio María Delgado. Hoy ha publicado un reportaje en el que cuenta que muchos, decenas, centenares de policías y militares venezolanos están desertando porque sus familias empiezan a pasar hambre también. Y luego viene, esto no se lo puede perder, ¿eh? Que yo creo que va a ser la guinda, la cereza en el pastel, los ataques feroces que desató en su programa Con el Mazo Dando Diosdado Cabello a este programa, a mí y a la entrevista que hicimos Franceschi y yo. Porque Franceschi dijo, Dios lo bendiga, Franceschi, es un grande, una leyenda ya, dijo que él quiere ver a Maduro colgado de un poste. Yo le dije de las patas como Mussolini y a Cabello también. Entonces Cabello nos ha atacado y yo voy a hacer algunos comentarios recíprocos, en pie de igualdad. Le vamos a contestar hoy a ese matón ventrudo. Con todo eso regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9:20 de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, y mañana y los días posteriores por YouTube nos ven en todo el mundo, por suerte. ¿Cómo hay gente que nos ve hora y media? Yo no sé, la verdad que yo me quedo pasmado. Les agradezco profundamente, siento que no merezco tanto afecto, tanta lealtad. Haré mi mejor esfuerzo para no defraudarles. Bueno, en un ratito voy a hablar con Antonio María Delgado, un gran y muy bien informado periodista venezolano. Tomen nota de esto, y Antonio María Delgado lo sabe. Muchísimos policías y militares en Venezuela han desertado después de la fiesta de fin de año. Simplemente no se han presentado en los cuarteles ni en las comisarías. Es una manera también de desertar y de protestar y de repudiar los abusos de la dictadura y el crimen del Junquito. También viene más adelante todo lo que dijo Cabello con el Mazo Dando contra este programa y contra mí. Bueno, María Corina Machado, yo tengo bastante aprecio por ella, ha hecho bien en definir en una entrevista con la cadena Caracol, cadena periodística colombiana, las elecciones en Venezuela como meros ejercicios militares. Algunos opositores creen que no hay condiciones que garanticen la transparencia en este proceso electoral. Esto no son elecciones, son ejercicios militares. La oposición además enfrenta un dilema: ¿cómo escoger en tan poco tiempo un candidato unitario? Tenemos que tomar una decisión, una sola, una. Y entendamos, no hay chances si no hay unidad. No existe. Tanto Capriles como Leopoldo López fueron inhabilitados por el gobierno. Entre tanto, colocan el nombre como precandidatos el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, y el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón. Y suena como un outsider de la política el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, aunque no ratifica si aceptará o no. Yo me permito discrepar de Enrique Capriles, que es un gran muchacho. Él dice que hay que tomar una sola decisión. Y él cree que la decisión clave es quién va a ser el candidato unitario de la oposición. En realidad la decisión clave es si se presentan o no a las elecciones. Pero Enrique sigue cifrando sus ilusiones en ganarle electoralmente al chavismo. Yo creo que es una gran ingenuidad. ¿Se presentará Lorenzo Mendoza? Yo digo que no. Pero cuando habla en público, la verdad es que está
muy por encima del promedio de un político venezolano. Y yo en lo personal he vivido eso de forma muy directa. He tenido particularmente en estos últimos 12 años, una serie de encrucijadas donde he tenido que siempre, y además es fácil cuando uno vive la vida con principios y valores, siempre definir mi próximo paso basado en lo que creo y en lo que son mis convicciones, en lo que mi formación jesuita, en el caso personal, me dio, en lo que mis padres, digamos, me dieron, y en vivir la vida de una manera normal y común, que también es muy importante. Lorenzo, con profundo cariño te pido desde aquí que no te postules a la presidencia. Y no porque serías un mal candidato, serías uno formidable. Yo votaría por ti. Venezuela necesita a una mente lúcida, brillante como la tuya y a un hombre que sabe crear riqueza como tú. Pero si te presentas, te van a robar los comicios y le vas a hacer un favor a Maduro. Maduro va a poder vanagloriarse de que le ha ganado a un representante de la derecha mercantilista, de la burguesía, lacaya y escuálida. Entonces lo mejor es no caer en la trampa, en la celada que les está tendiendo el dictador. Ya habrá tiempo para ti más adelante, pero ahora lo importante es dejar al tirano desnudo. Desgraciadamente habrá otros candidatos menores, pero la presencia de Mendoza sería una bala a la dictadura. Ojalá no caiga en la trampa. Miles de venezolanos votan con los pies y se van a Brasil. Se va a desocupar Venezuela. Son insuficientes las palabras. Centenares, miles de venezolanos se marchan. Cuando uno se va, cuando uno abandona su país de origen, esa es una manera de expresarse políticamente, esa es una manera también de votar, es una manera de decir este país no tiene futuro, me voy a otro. La ciudadanía es como poseer un título, una acción. Usted nace en un país, usted es ciudadano de un país, es accionista de ese país. Y el país es como una empresa. Cuando la empresa se va a la quiebra, la gente vende su acción, se va a otro país y compra otro título. Yo me fui de Perú, vine aquí, me hice ciudadano de Estados Unidos. Es una manera de decir, ya no creo en ese país, me voy a otro. Esa otra empresa me depara un mejor futuro. Porque hasta en los cementerios los venezolanos no cobran sus sueldos y piden aumento. Y por inversión, con salario justo. Y por inversión, con salario justo. Y por inversión. Hasta los muertos, si pudieran, ¿no? Hasta los muertos pedirían justicia en Venezuela. Bueno, tampoco hay dinero, por supuesto, porque es que el dinero, el papel moneda, el billete, no vale ya nada en Venezuela. No vale nada. Todos, esto es una ironía, pero todos en Venezuela son millonarios. Todos tienen 5, 6, 10 millones de bolívares. Porque es que 1 millón de bolívares es más o menos, ¿qué? 4, 5, 6 dólares. Entonces, todos los venezolanos son millonarios porque el bolívar simplemente es una moneda ridícula, es el hazmerreír de las monedas del mundo. No hay una inflación, una devaluación tan altas en el mundo como en Venezuela, y entonces tampoco hay dinero para pagar a los pensionistas, a los jubilados. Se encuentra en la avenida Rivas de Maturín, está cerrado por un grupo de pensionados que tiene aproximadamente 5 días durmiendo afuera del Banco Bicentenario esperando que le cancelen la pensión. En la sede lo único que les han dicho es que no tienen efectivo para entregarles la pensión y que por ello no los van a atender. ¿Qué haría yo si fuera venezolano y viviera en ese país tan injustamente desgraciado? Me iría. La verdad, me iría. Ya me hubiera ido hace mucho rato, ¿no? Y por eso se va todo el mundo, todo el que puede, ¿no? Los supermercados, esta ya no es una primicia, están así de vacíos. El domingo pasado, que sepelio entre gallos y medianoche de el héroe Óscar Pérez, hubo un muchacho que se atrevió, con el rostro descubierto, a gritar 4 cosas contra la dictadura. Hoy ha sido detenido por la policía política del régimen, por el SEBIN. Este es el joven. Venezuela es nuestra y de nuestros hijos, y no nos las vamos a dejar quitar.
Bueno, el patético y al mismo tiempo pintoresco fiscal venezolano Tarek William Saab, que es una especie de Juan Gabriel del chavismo, es cursi y es muy emperifollado. Uno sospecharía que hay más botox que neuronas en su testa. Y entonces Saab dice, en el tono untuoso y adulón que se espera de él, ¿no? Que se espera de él, que Óscar Pérez tenía planes macabros para liquidar a los principales representantes del gobierno venezolano y que Óscar Pérez había planeado capturar el poder en 3 meses. Y que tenían preparado una serie de acciones para que efectivamente el gobierno cayera en estos 3 meses. Yo me pregunto, ¿qué acciones tan incalificables, colosales eran esas, que ya tenía hasta una fecha, y eso está para la historia, esa amenaza incluso contra personalidades de los poderes públicos nacionales? Y entonces luego, y esta es la parte cómica, esto es un deleite, él dice que Óscar Pérez y sus valientes iban a matarlo. Él dice, venían a por mí, me iban a asesinar y esto habría sido un magnicidio. Y uno dice, la verdad, no te creo. No creo que Óscar Pérez y sus hombres iban a gastar pólvora, plomo en gallinazos. Y la verdad, si algún día se interrumpiera, por la razón que fuere, ¿no? Por causas naturales o por causas inducidas, la vida de este señor, yo digo que no sería un magnicidio. ¿A qué se está jugando con esto? Diálogos en el mundo entero para dirimir diferencias a través de la vía electoral y no por la vía armada, pero en Venezuela sí. En Venezuela sí la vía armada. En Venezuela sí luz verde para asaltar cuarteles, dispararle a personalidades, incluyendo quien les habla, el fiscal general de la República, y asesinarlo, hacer amenaza de magnicidio contra el jefe de Estado, asaltar cuarteles, recabar armas. ¿Para qué? Quien recaba armas, ¿para qué lo hace? Las armas son ¿para qué? Son para matar, son para herir. Es que es comiquísimo, ¿eh? Porque es que la vía armada en Venezuela la ha inaugurado la dictadura. La dictadura está fundada en el poder de las armas, no en la voluntad del pueblo. Entonces sí, se justifica que la oposición responda con virulencia en las calles y, de ser necesario, con las armas, la represión genocida de una dictadura armada hasta los dientes. Pero si lo hemos visto en el Junquito, eran 6, 7 muchachos, una mujer embarazada y 500 hombres armados hasta los dientes que los han masacrado sin misericordia, sin piedad. Y este señor dice, ay, las armas las tiene la oposición. No, las armas no las tiene la oposición. Las armas más letales, más profesionales, las tiene y las usa la dictadura. Y la sangre que corre, la sangre derramada, es la del pueblo inocente. Entonces, él dice, pero ¿cómo es posible la vía armada? Pues es que la vía armada, la vía es una ancha avenida, no una vía, una ancha avenida que ocupa la dictadura, que funda su poder abusivo y moderado en el uso sanguinario de las armas, en el monopolio de la fuerza. Entonces, la verdad es que es una especie de charlatán de circo de provincia este Saab, ¿no? Cuando dice, pero ¿está la vía electoral? No, no está la vía electoral porque ustedes hacen trampas, señor. Vamos a hablar del tema de derechos humanos, vamos a hablar de todo lo que sea, pero que este sea el principal tema. La vía armada para la toma del poder en Venezuela o los diálogos de paz. Las elecciones convocadas a presidente o incendiar este país con centenares de muertos, pero eso sí, los que hacen los llamados a bien resguardo en sus casas o fuera de Venezuela. Yo le voy a contestar. Los diálogos de paz, pregunta usted retóricamente, o la vía armada. Obviamente la vía armada, obviamente la vía armada. Los diálogos de paz son una trampa, una emboscada más, una manera de ganar tiempo, ¿no? Y de tontear, engatusar a la oposición. A ustedes hay que sacarlos a patadas, a empellones, no habrá otra manera de sacarlos, porque ustedes usan la vía armada para perpetuarse en el poder. Y entonces, cuando una dictadura funda su autoridad en la fuerza bruta, la única manera de removerla del poder es usar, creo, una fuerza superior, ¿no? De manera que si te disparan con un revólver calibre 38, tienes que disparar con una pistola 9 milímetros, Glock. Perdone la crudeza, pero es que así pienso yo.
a estos bribones, a estos forajidos, no los vamos a desalojar del poder ni con discursos iluminados, ni con elecciones limpias y transparentes con observadores internacionales. Eso es Disneylandia. A esta gente habrá que sacarla como sacó Bush papá a Noriega, a patadas, a patadas. Y luego, si es posible, que sería genial, pasando al retiro a todas las fuerzas militares venezolanas, que son un gran burdel, como hizo Bush papá con los militares panameños. Desde entonces, y como Costa Rica, Panamá no tiene ejército, no hay golpes de Estado y los panameños, la verdad, viven mucho mejor. Ojalá que en Venezuela eso fuera posible. Porque este matón desgraciado de Cabello, y más adelante voy a compartir con ustedes los ataques que Cabello ha proferido en su programa difamador contra mí, contra este programa, contra Alberto Franceschi, no se pierdan eso, la guinda del cerezo, la guinda, la cereza del pastel. Cabello en su programa con el mazo dando, y sobre la sangre todavía tibia de Óscar Pérez y sus valientes, hay que ver con qué falta de compasión, de humanidad, se burlaba de la masacre del Junquito. Esto ya va una carretera por aquí. Ajá. La casita está aquí. Vamos a pensar que esto es la casa. Esto que está aquí. Ya. Ya va. Voy. Lo que pasa es que no puedo dibujar. Era una colinita así. Ya. Esto es una carretera por donde se le entra a la casa. Una carretera. Y aquí abajo los muchachos comenzaban a llegar. Es increíble, ¿no? Lo acanallado, lo ruin, lo abyecto que es este personaje, y por supuesto los paniaguados que lo aplauden, ¿no? Supongo que después le regalan una bolsa de comida o algo así. Bueno, y más adelante, después de la entrevista con un gran periodista venezolano, Antonio María Delgado, que ya viene en 2 minutos, más adelante van a ver ustedes todas las barbaridades que dijo Cabello en ese mismo programa, en esa misma emisión. Fue un programa que duró 4 horas y media. Contra mí, contra este programa, contra Alberto Franceschi. Hay que ver las cosas que nos ha dicho Cabello y las que yo le voy a contestar, por supuesto. No se pierdan eso que viene más adelante. Y Antonio María Delgado, estrella periodística del Herald, va a estar con nosotros en 2 minutitos. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9:39 de la noche. Ahora ocupamos el espacio de 9 a 10:30 de la noche. Ha venido un gran periodista venezolano, reside aquí en Miami. Publica sus reportajes muy bien informados en el nuevo Herald. Antonio María Delgado, nos está viendo su madre Betty. Betty, un abrazo y un beso para ti. Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Jaime. Gracias. Hoy leí tu reportaje en el nuevo Herald. Tú contabas que muchos militares no se han presentado a los cuarteles este año. Cuéntanos más o menos de qué va esa denuncia, que me pareció muy importante. Sí, hemos estado recibiendo diferentes informes por parte de las Fuerzas Armadas que muestran el grado de preocupación que tiene el alto mando por la desmoralización que se ha estado produciendo, principalmente porque no han estado comiendo los soldados. Y eso lo hemos visto, incluso hay videos anecdóticos donde vemos soldados revisando la basura para comer. Los he visto y los he pasado aquí. Sí. O sea, los soldados en los cuarteles no están comiendo. No están comiendo. Y no están comiendo las 3 veces al día. El consumo de calorías ha disminuido toda una barbaridad. La información que viene de diferentes sectores muestran de que ha caído. Lo que debería ser el suministro constante a los cuarteles ha caído en más de un 40%. Esto es increíble, o sea que a lo mejor están comiendo solo una vez al día. 1 o 2 veces al día. 1 o 2 veces al día. Sí. Por lo tanto, tus informantes te dicen que en los cuarteles hay una gran desmoralización. Sí, a nivel de la tropa. De la tropa. Hay otro video que también estuvo circulando en enero donde vimos que hubo una especie de insurrección, un grupo de guardias nacionales exigiendo hablar con el ministro de Defensa
porque el comandante de la zona no estaba entregando las cajas y las comidas y que estaban exigiendo que eso se hiciera. Y eso causó mucho malestar internamente dentro de las Fuerzas Armadas y propició, inclusive, una de las razones por las cuales se cambió el comandante general de la Guardia Nacional estaba relacionada con eso. ¿Esos guardias que no comían y que denunciaban al comandante sospechaban que el comandante se estaba quedando con su comida? Sí. Hay mucha corrupción. Las Fuerzas Armadas venezolanas están a cargo de distribuir los alimentos. Gran parte de esos, y no solamente los cuarteles, sino a toda la población venezolana. Y gran parte de esos alimentos, cajas CLAP, etcétera, terminan en el mercado negro. De manera que se les convirtió en un negocio y está afectando a nivel de tropas. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Así es. O sea que los militares ni tontos le sacan unos dinerillos ahí a las bolsas de comida. Ahora, tú contabas en el reportaje que no pocos soldados, tropa, sí, han dejado de ir simplemente, ya no se presentan más en los cuarteles. Sí. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de cientos. Entiendo que creo que y quizás me equivoque en la designación, pero son 800 para la Guardia Nacional y 1.200 para el Ejército, que simplemente no se presentaron a la hora de que vienen después de las vacaciones. Es bastante gente, ¿ah? Es bastante gente. Son 2.000 individuos uniformados que ya no quieren seguir sirviendo a esas instituciones. Sí. Y hay también preocupación porque el malestar existe. Entonces están ordenando a los comandantes de cada cuartel a acercarse a la tropa, tratar de hablar con ellos, tratar de explicarles de lo que estaba pasando en el país, la necesidad de mantener la lealtad hacia las Fuerzas Armadas. Y aparte de eso hay un estado de alerta constante en los cuarteles. Y esa alerta se extiende entre los altos jefes militares que tienen que subir la moral de la tropa. Sí. Esto viene de una reunión que se sostuvo con el comandante del Ejército Nacional. Suárez Churio. Exactamente. Ahora, cuando tú dices 1.200 militares que no se presentaron más en los cuarteles y quizá unos 800 guardias, ¿por qué crees que deciden desertar? ¿Y cómo los van a tratar? Porque no están comiendo. Sus familias están sufriendo. Al igual que todo el país, y un poco lo que estabas mostrando previamente, no les alcanza para comer lo que están recibiendo. Pero si dejan de ir a sus cuarteles, dejan de recibir sus sueldos, con lo cual van a tener todavía menos recursos para comer. Es que lo que reciben es risible, no alcanza para nada. Actualmente la cesta básica de comida necesitas 90 o 100 salarios mínimos para poder cubrirla. Lo que están ganando los soldados simplemente no alcanza y por eso han empezado a acelerar la orden de tratar de incorporar a la tropa lo más rápido posible a una serie de programas sociales a las cuales ellos antes no tenían porque no les alcanza el dinero. O sea, el salario de un soldado es tan ridículo que a él no le molesta dejar de percibirlo casi. Es lo que está pasando. Porque a lo mejor su ecuación costo-beneficio es, si dejo de ser soldado, puedo trabajar en la calle y ganar más. Y no solamente soldados, también oficiales, gente que tiene entrenamiento técnico, están tratando, que se quieren ir, han congelado la otorgación de pasar a retiro, la baja voluntaria, eso está congelado. Si te quieres ir, no te puedes ir, no te dejan, simplemente porque tienen esta situación. Y toda esta gente quiere tratar de ver si pueden resolver sus vidas en el sector privado, y tratar de ver si trabajan y ganar dólares, si es posible. Es comprensible. Sí. Es comprensible, tienen que comer. Ahora, entonces, no es una deserción masiva inspirada por razones políticas, sino por el ruido del estómago. Exactamente. ¿No? Sí, sí. ¿Tú crees que eso puede llegar a amenazar la cohesión, la lealtad de las fuerzas militares y policiales al régimen de Maduro? Creo que los pones en problemas. Aparte de eso, incluso, si llegara a presentarse en este momento el mismo grado de manifestaciones que había, o un estallido social, que se está viendo en parte porque a inicios de año vimos una ola de saqueos inmensos. Correcto. La Guardia Nacional les cuesta salir a tratar de contener eso. Principalmente porque no es de motivación política, es gente que está pasando hambre igual que ellos, de manera que sí, afecta la capacidad de represión que tiene el régimen. Interesante, o sea que si hubiera un episodio de protesta callejera similar al del año pasado, quizá los represores no van a querer salir a reprimir porque están muertos de hambre y por lo que tú dices, porque hay en el fondo un parentesco entre el que protesta y el que debe reprimir, que los dos no tienen que comer. Sí, ¿no? Es así es. Esta cifra que estamos viendo de la cantidad de venezolanos que están saliendo del país habla por sí sola. Estamos hablando de 4 millones, pero me da la impresión de que ese número va a aumentar aceleradamente en los próximos meses. Ahora, digamos, los altos mandos, los generalotes, los coroneles, que además son centenares, ¿no? Sí. Si no miles. Un ejército de generales, sí. Un ejército de generales, hay más generales que tropas.
Ellos no están pasando hambre. No, ellos no. Ellos comen bien. Ellos no. Están, y básicamente una de las razones por las cuales este régimen se mantiene ha sido porque Maduro ha sido muy hábil en tratar de mantenerlos a ellos alimentados. ¿Tienes una idea aproximada de cuánto gana un general o un coronel? No tengo idea porque yo creo que el salario no vale nada, pero ellos están en diferentes negocios y tienen posibilidad de poder engancharse en el gobierno, ser ministros, etcétera. Sí, cuando no por el narcotráfico. También está eso. Pero probablemente sus salarios estarán indexados al dólar. No me sorprendería que estén indexados al dólar, ¿no? Porque... Y ocasionalmente Maduro les da otros beneficios, les ha dado carros a los oficiales, le ha dado apartamentos a los oficiales. Él sabe que, y es lo único que le queda en este momento en realidad. O sea, no tiene poder en el pueblo, no tiene respaldo en el pueblo, no tiene respaldo en la comunidad internacional. Lo único que le queda es este sustento comprado de las Fuerzas Armadas y se le está dificultando. Sí. Porque presumo que se le está dificultando porque ya no tiene más recursos monetarios con los cuales comprar esa lealtad. Sí, así es. ¿No? Así es. Ahora, lo que ocurrió con Óscar Pérez en el Junquito, ¿eso tendrá alguna relación con la desmoralización de la tropa militar o no? ¿O eso de qué manera ha influido, por lo menos en la policía? Está afectando la moral dentro del 6CPC, que es el cuerpo de policía de investigación de Venezuela. Es como la policía científica de élite. Sí, que décadas atrás estaba entre una de las mejores de América Latina, hoy en día ya no tanto. ¿Pérez era querido ahí? Era querido, era respetado. Era alguien que entrenó, llegó a ser profesor y tenía mucha gente que llegó a entrenar y que le tenía mucho aprecio. Era una persona que tenía muy buena imagen dentro del 6CPC. Y también está afectando de alguna manera dentro de la oficialidad, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, porque dentro de los pronunciamientos, las reuniones, también vimos que se había planteado la necesidad de que la oficialidad salga a explicarle a la tropa lo que había pasado con la muerte de Óscar Pérez y tratar de contrarrestar lo que ellos llaman la creación de una matriz de opinión, que es como ellos llaman actos de propaganda, que venían de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, denota que sí había preocupación lo suficiente como para que se tratara ese tema en una reunión del alto mando y se impartiera órdenes a los cuarteles para que se tratara ese tema. O sea, que han tratado de dar lecciones a la tropa, a los soldados, para que no admiren a la memoria de Pérez. Pero yo creo que sería solo razonable o predecible que no pocos soldados vieran ahora con algún grado de respeto lo que hizo Pérez, ¿no crees? Yo creo que sí. Sí, porque quizá Pérez habló por muchos de ellos. Yo creo que y dentro de la policía también lo hizo. Exactamente. Y mucha gente, la información que tenemos es que mucha gente dentro del 6CPC se ven en los zapatos de Pérez. Y entonces se sienten identificados y no les gusta la manera, no solamente como lo mataron, sino incluso que en un momento dado la cabeza del 6CPC salió a negar que Pérez formaba parte de ese cuerpo policial. Tú desde el comienzo, recuerdo que fue 28 o 29 de junio del año pasado cuando Pérez capturó el helicóptero, ¿no? Sí. ¿Tú desde el comienzo sabías que esto iba en serio o dudabas un poco de él como muchos? Yo pensaba que era en serio, sí, yo también. Pero también entendía la duda que tenía mucha gente. Mucha gente criticaba que cómo puede ser que te lleves un helicóptero, lo estaciones en la parte de arriba de un edificio y te permitan hacer eso. Ciertamente generaba sospecha la facilidad con que actuaba. Muchos pensaban que era un truco publicitario de Maduro. Sí. Ahora, ¿por qué fracasó Pérez? ¿En qué falló? ¿Dónde se equivocó, Antonio? Bueno, en esta operación lo encontraron. Yo creo que él tenía planes de seguir tratando de hacer... tratar de llegar y enviar un mensaje, porque se notaba que, a diferencia de lo que está diciendo el régimen de que tenía este plan para matar gente, yo creo que lo que estaba tratando es crear conciencia dentro de los diferentes organismos para que terminaran apoyando al pueblo. Fue supremamente valiente en no irse al exilio y en quedarse, ¿no? Sí. Y mucha gente, a diferencia de otra gente que estuvo... Estar en el exilio en la clandestinidad es sumamente difícil en Venezuela, sí. Y creo que en un momento lo detectaron. Había cierta controversia, como estamos hablando previamente, sobre si hubo un impacto con la entrevista que terminó dándole a CNN, como dijo al final el ministro de Relaciones Interiores, que había dicho que eso ayudó, más una delación con supuestamente información que dio la MUD, que fue negada, pero me da la impresión que esa declaración estaba buscando simplemente generar problemas internos.
No sabremos nunca si fue una delación o si fue la entrevista con Fernando. Exactamente. Sí. Ahora, si Pérez te hubiera llamado y te hubiera dicho, Antonio María Delgado, ¿le doy o no le doy una entrevista a CNN en español? ¿Qué le hubieras aconsejado tú? Hubiera sido difícil. Yo confieso que yo estaba detrás de una entrevista también con él. Ah, ¿la estabas buscando? La estaba buscando, sí. ¿Llegaste a hablar con gente cercana a él? Sí, llegué a tener, y la verdad es que se adelantó CNN. Sí. La cosa es que no debió dársela, y si se la dio, debió irse inmediatamente de la casa, porque aparentemente da la entrevista en la misma casa donde luego lo mataron. Sí. Estar haciendo lo que estaba haciendo él es sumamente peligroso. Sí. No se puede jugar cosas. Antes de ir a la publicidad, ¿por qué no le aceptaron la rendición? Él, y lo dijo él en los múltiples videos que sacó ese día, y la gente que estuvo hablando con él por teléfono el día que lo mataron, testifican que él le habían notificado que tenían orden de matarlo, que básicamente no iban a aceptar la entrega de nadie, porque la orden es matarlo, y eso es una cita literal que él dio. ¿Te sorprende? No, a mí tampoco. No me sorprende. Pero es que después de ver cómo han matado a los muchachos el año pasado en las calles, Antonio, claro. ¿Cómo podría sorprendernos que hayan matado así a Pérez? Me parece que fue un gran error del régimen. ¿Por qué? Porque generó toda esta situación y los develó aún más la capacidad de sanguinaria, la carnicería que hay ahí. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Publicidad. Y luego seguimos con este gran periodista, publica sus informes, tienen que leerlo en el Nuevo Herald, Antonio María Delgado. Le voy a preguntar qué cree que va a pasar en las presidenciales que ha convocado en Venezuela y qué candidatos opositores cree él que van a entrar en la pelea. Ya regresamos. Más adelante viene Cabello con el mazo dando, atacándonos, pero de una manera viciosa. No se pierdan eso. Estoy conversando con un gran periodista venezolano, vive aquí en Miami, Antonio María Delgado, publica sus reportajes en el Nuevo Herald. Luego viene, no se lo pierdan, porfa, quédense con nosotros. Todas las barbaridades que ha dicho en su programa con el mazo dando, Diosdado Cabello, de mí, de este programa y de Alberto Franceschi, la entrevista que hicimos Franceschi y yo el viernes. ¿Lo conoces a Franceschi, no, Antonio? Sí, así es. ¿Qué piensas de él? Creo que es alguien que está sumamente claro. ¿Sí? Creo que desde el principio fue apartado porque es visto como algo muy extremista. Él, cuando la MUD seguía hablando de elecciones, él decía, por ahí no es la vía. Exacto, y yo creo tenía que razón. El tiempo le dio la razón. Sí. Le ha dado la razón. Ahora, ¿qué crees que tiene que hacer la oposición venezolana? Pienso en Capriles, pienso en López, pienso en Borges, en Ramos Alup, de cara a esta convocatoria de elecciones. ¿Qué crees que deben hacer? Yo creo que es un gran error ir a elecciones. Simplemente no están dadas las condiciones. Yo creo que lo expresaste muy bien, por cierto. Gracias. Minutos atrás. La trampa electoral en Venezuela tiene sus características. En la elección de gobernadores se determinó de que si tú ibas a competir, eras un candidato a la oposición y ibas a competir por una gobernación, tenías que tener una ventaja para arrancar de 15 puntos porcentuales para poder chance de salir empatado. Y la MUD salió a decir que, bueno, se iban a ganar todas estas gobernaciones y salió golpeada con las tablas en la cabeza. Exacto. En Venezuela las condiciones no están dadas. El régimen no está preparado para entregar el poder a través de unas elecciones presidenciales. Y para mí eso debería ser la condición preliminar. Tiene que haber una mañana, se despierta Maduro y dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, me van a colgar por los pies, de la cabeza, al revés. Y la forma como lo vamos a hacer es a través de una elección presidencial. Y tiene que ser una decisión irrevocable, aceptada no solamente por él, sino por toda la cofradía de gente que gobierna el país, que se ha conformado una especie de sindicato criminal que es el que gobierna realmente. Ellos tienen que decidir irse para después ir a una elección presidencial. O sea, y eso no ha pasado. Claro, a tus ojos lo has descrito muy bien. Estas elecciones presidenciales atropelladas van a ser un fraude más. Sí, va a ser una simulación de elección. Está buscando el régimen legitimidad, que creo que no le va a funcionar. ¿Cómo conseguiría esa legitimidad? O sea, cuando Maduro nombra a Ramos Alup, a Falcón, a Fermín y a Velázquez como posibles candidatos, ¿crees que a él, en efecto, le conviene que ellos sean candidatos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque va a decir que salí electo en una elección limpia y transparente y soy el presidente electo de Venezuela y el pueblo me quiere, lo cual todo el mundo sabe que no es así. ¿Crees que Ramos Alup va a caer en esa trampa? Creo que Ramos Alup está atrapado en esa trampa, sí. Yo creo que él... Y esto se viene negociando desde hace bastante tiempo atrás. Cuando dices está atrapado, ¿es porque lo extorsionan, lo chantajean? Es decir, le dicen si no eres candidato vas a la cárcel. Creo que a él le vendieron...
tengo que ser cuidadoso con lo que voy a decir. Comprendo. Sí. La oposición venezolana, los partidos de oposición venezolanos están atrapados en un paradigma, y es que no tienen dinero. Y entonces las elecciones se les convirtió en la única forma de generar dinero. ¿Tienes un punto ahí? Los quebraron. Quebraron porque les quitaron el financiamiento, y entonces tienen que salir de alguna manera para mantenerse vigentes en ganar elecciones. Y están atrapados en esa situación. O sea, solo si compiten electoralmente sabiendo que les van a hacer trampa, les dan plata. Y se mantienen vivos como partidos. De hecho, hoy han inhabilitado. No solo está inhabilitado Leopoldo, Capriles, ¿no? Y otros. Creo que María Corina también está inhabilitada. Yo creo que sí. Sí, pero hoy han inhabilitado al partido de Leopoldo. O sea, han dicho que ya no tiene inscripción, la voluntad popular, ¿no? Ellos al final están tratando de quedarse con la oposición con la cual se van a sentir cómodos. Y eso básicamente son lo que estamos viendo sobre la mesa en este momento. Pero Capriles, que yo creo que es un buen tipo, ¿ah? Sí. En esto no me importa ir contra la mayoría de mi audiencia. Yo creo que es un buen tipo, Capriles. Ahora, ¿él sigue creyendo que la oposición debe presentar un candidato unitario? Yo no sé qué cree él realmente, pero ciertamente la tesis de una victoria electoral conlleva un solo candidato. Claro. Yo lo que creo que simplemente no va a pasar, porque incluso si pudieran vencer este mecanismo de trampa, que se conoce cuál es, llegaran a tener suficiente gente en los centros electorales para garantizar la elección, el régimen simplemente no está dispuesto a abandonar el poder. Y entonces, si no hace la trampa, simplemente lo va a desconocer. Exacto. Se ha demostrado en la elección de gobernadores, o sea, no es solo que te hace la trampa por las condiciones de desigualdad, los votos que en bastiones chavistas cuentan mucho más, pero también gana un gobernador y si no se juramenta ante la constituyente, le quitan el cargo y convocan elecciones de nuevo. O sea, hacen lo que quieren, ¿no? Están haciendo lo que quieren. Hacen lo que quieren. Ahora, ¿quién sería el mejor candidato unitario? Asumiendo que las elecciones fueran confiables, que no lo son, claro, pero ¿quién sería el mejor? Las encuestas apuntan que es Lorenzo Mendoza. Y a diferencia de los políticos tradicionales, no está siendo cuestionado. Yo creo que el pueblo opositor se cansó de sentirse defraudado y eso le está afectando a la dirigencia opositora tradicional. En este momento se está hablando de un outsider y como tú bien decías cuando estabas presentando los videos de Lorenzo, ciertamente es uno de los más preparados y es una de las personas que tienen mejor imagen en Venezuela. Seguro, yo votaría por él mañana. Además, los venezolanos no tienen que comer. ¿Quién históricamente les ha dado de comer? El Grupo Popular, ¿no? Así es. O sea que si hay alguien que podría remediar ese problema, en lo inmediato sería él. Ahora, ¿se postulará? No se sabe. ¿Qué te dice tu intuición? Creo que es algo que él ha estado considerando y hay un movimiento para lanzarlo a él, pero yo creo que sería un error. ¿Por qué? Porque al punto inicial, esta gente no está dispuesta a entregar el poder. No van a entregar el poder. No, ellos tienen que primero decidir irse y después decidir, va a ser a través de una elección para que esto llegue a funcionar. Ahora, habrá gente que le va a susurrar al oído a Lorenzo Mendoza esto. Mira, si tú ganas va a ser un aluvión. Vas a sacar 4 millones de votos más. No van a poder hacer un fraude como no pudieron hacerlo en diciembre de 2015 cuando la oposición capturó 2/3 partes de la Asamblea. ¿Ese escenario es mínimamente verosímil? O sea, ¿por qué la oposición sí pudo ganar el 2015? Creo que fue una sorpresa. Creo que en un momento dado dentro de las Fuerzas Armadas se les dijo vamos a tener que aceptar esto. Pero no era entregar el poder, era entregar el Parlamento. Y al final ellos pudieron cambiar simplemente desconociendo la Asamblea Nacional. Exacto. Ellos están atrapados en esta situación donde muchos de ellos no tienen mañana y tienen que aferrarse al poder para poder sobrevivir. Y hay diferencias incluso entre diferentes actores. Hay versiones que en un momento dado el propio Maduro ha decidido, bueno, me quiero ir y le han dicho no te puedes ir. Sí, sí. ¿Y por qué crees que Cabello no le ha dicho a Maduro, mira, tú ya estuviste 6 años, ahora me toca a mí? Yo creo que la pugna que existió entre Diosdado y Maduro llegó a su fin. ¿Por qué? ¿De qué manera? Maduro ganó. Maduro ganó y gradualmente Diosdado se ha venido a menos, le han estado quitando cosas. Había una versión de que estaban por sacar de la agencia de impuestos de Venezuela a su hermano, que es una de sus principales fuentes de financiamiento. ¿David? David, sí. Y muchos de los oficiales que garantizaba la lealtad de las Fuerzas Armadas, que estaban adscritos a Diosdado Cabello,
ya tiene una línea directa con Maduro, de manera que ya se ha independizado. Se ha ido quedando solo y ha ido perdiendo poder, Cabello. Aunque grite todo lo que grita en su programa y nos insulte como nos ha insultado, pero esto es retórica, ¿no? Poder real lo ha perdido. Gradualmente, sí. Gradualmente. Los generales están con Maduro. Generales claves, no todos. Los claves. Sí. Por lo menos que están en este momento dándole cierta garantía de estabilidad. Pero si hubiera un general que tendría que traicionar a Maduro y dar el golpe, ¿ese general sería padrino o estoy equivocado? No es padrino en realidad, ¿no? Es Suárez Churio. Podría ser, no sabemos cómo. Esa relación es muy complicada. Sí, es promiscua, es sórdida. No se sabe exactamente cómo funciona ahí. Ciertamente Padrino le ha estado dando garantías de lealtad dentro de las Fuerzas Armadas, pero no sabemos hasta dónde llega eso. No sabemos, por ejemplo, cómo reaccionaría el ejército si mañana aparece un portaaviones estadounidense en las costas de Venezuela. ¿Y ese escenario es posible, que Trump endurezca su política hacia Caracas? Yo creo que no ha sido descartado. No lo podemos descartar. No se ha descartado. Yo creo que para que funcionara tendría que haber ciertas líneas de entendimiento con el resto de los países de América Latina, por lo menos que no lo vayan a criticar tan duro. Pero ciertamente la crisis venezolana se está empeorando a una velocidad tan rápida que la región va a tener que reaccionar, va a tener que actuar. ¿Ha reaccionado hasta ahora de un modo insuficiente para ti? Yo creo que sí. Yo creo que esta situación en la frontera con Colombia tiene un serio problema. Y creo que va a empeorar. ¿Y qué va a hacer Colombia cuando le lleguen 8 millones de venezolanos tocándole la puerta? Ahora, esta pregunta es difícil porque implica predecir el futuro, pero es obvio que Maduro se va a reelegir en algún momento hacia finales de marzo, principios de abril, ¿no? Va a decir, yo gané, bueno, Ramos Alum sacó tanto, a Velázquez tanto, Fermín tanto, y se va a reír un poco de ellos, ¿no? Y habrá más, porque a lo mejor se escribe Rosales u otros, ¿no? ¿Qué pasará luego? Es decir, el pueblo se va a tragar ese sapo colosal y va a decir, bueno, un fraude más y hay que aguantarnos a Maduro hasta 2025, ¿o pasará algo semejante a lo que ocurrió en abril, mayo, junio y julio del año pasado, que la gente dirá, ya basta, estamos hartos y salen a las calles? Jaime, yo creo que la motivación y lo que está moviendo a la gente es una necesidad mucho más primaria, es el hambre. Es el hambre. No es la política. Exacto. Yo creo que eso es lo que va a estallar en Venezuela. El hambre, o sea, el general hambre va a tumbar a Maduro, ¿no? Va a crear las condiciones para que pudiese haber un cambio. Sí, exacto. Como siempre ha sido un placer disfrutar de tu elocuencia, de tu inteligencia, de tus buenas fuentes confiables. Eres un gran periodista, te leo siempre en el Herald. Gracias, Antonio María. Gracias por tenerme aquí, Jaime. Y a Betty, a su mamá, que tiene que estar muy orgullosa de tener un hijo tan buen periodista como él. Regresamos después de la pausa con todas las barbaridades inflamadas, flamígeras que ha dicho Cabello contra mí, contra este programa noble y contra nuestro reciente invitado Alberto Franceschi, a quien yo he postulado a la presidencia de Venezuela. Ya regresamos con eso. Bueno, Diosdado Cabello es un matón, fue un golpista en febrero del año 92, lo capturó el comisario Johan Peña. En aquella noche Cabello se orinó los pantalones, se meó, humedeció su entrepierna, fue un cobarde. Siempre fue un cobarde. Su vejiga aquella noche golpista era un flan, una gelatina. Ahora tiene poder. Entonces, como los buenos cobardes, cuando tiene poder se vuelve un matón, ¿no es cierto? Y desde su programa de televisión, apropiadamente titulado Con el mazo dando, el matón y un mazo, un garrote, Cabello insulta, difama, calumnia a sus anchas. Hay una audiencia convenientemente reclutada y seguramente estimulada con comida o con dinero, que celebra sus chanzas y chirigotas, que aplaude sus insolencias, que festeja su cinismo brutal. ¿No? Y entonces Cabello, esta semana en su programa Con el mazo dando, se ve que sus editores y productores están atentos a la Mega y están atentos a este programa. Me alegro. Bienvenidos a la audiencia de este programa. O sea, que se ve que los chavistas, los maduristas, los cabellistas allá en Venezuela nos están viendo. La Mega se pega, incluso entre los chavistas se pega, se adhiere y se extiende. Y yo sé que muchos de ustedes nos ven con simpatía y hasta con admiración, solo que lo tienen que camuflar o encubrir. Cabello, que es una bestia, un analfabeto, nos atacó de esta manera.
haciendo escarnio de la entrevista, a mi juicio, vibrante con el gran Alberto Franceschi. Franceschi fue un líder de izquierda, fue un trotskista, creía en cambiar el mundo desde la izquierda. Ahora no, ahora es un demócrata, un reformista, un republicano, cabal. Pero es un hombre de honor y es un político de principios. No negocia, no pacta, no hace concesiones mercenarias, no. Es un grande, Franceschi. Yo lo he postulado a la presidencia de Venezuela y Cabello nos atacó así con el mazo dando. Un corresponsal de nuestro programa ha sido propuesto para presidente de la República. ¿Lo quieren escuchar? Esta no me la mandó Franceschi porque él me manda sus cosas, pero esta la descubrí yo por ahí. Mándalo. ¿En qué falló Oscar Pérez? ¿No debió dar la entrevista a CNN? ¿Alguien lo delató? Se especula mucho. Puede haber sido perfectamente esto de la notoriedad que él tenía y le hacían un seguimiento respecto a las entrevistas estas, ¿no? ¿Tú le creías desde el comienzo? ¿Tú sabías que era de verdad la cosa? Porque mucha gente no lo tomaba en serio. Porque es que en Venezuela es un país que se ha acostumbrado a la fábula de quienes hacen algo contra el gobierno, creen que los paga el gobierno. Y es que como se parece tanto a la verdad, porque los opositores, esto de comiquita, son como puestos por el gobierno para echar sus discursos altisonantes, llevan la gente a la calle y la devuelven a las 2 horas, proponen una huelga de hambre que no sigue, proponen una ida a Miraflores que nunca arranca para allá. Es decir, esto ha sido durante 18... La gente a veces se confunde, tenemos 18 años embaucados. Lo interesante, Franceschi, querido, es que esta entrevista que hicimos tú y yo fue tan aguerrida y tan atípica que ha salido en la televisión pública estatal de Venezuela. Cabello la ha transmitido en su programa, luego nos va a insultar a ti y a mí. Va a llover, ¿eh? Va a llover. Abre el paraguas. No importa, aguantamos. Pero lo importante es que tu verbo, tu prédica, ha calado hondo. Los jóvenes te han visto en ese canal innoble, oprobioso, el Canal 8. Fíjese entonces lo que empezó a proferir. Era un vómito negro el que expulsaba a este personaje ruin que es Diosdado Cabello. Claro. Yo quiero que tú seas presidente de Venezuela. De facto sí, sería bueno. Yo no creo que voten muchos, ¿eh? No. Yo creo que sería mejor que si me das algunos millones, yo vivo mejor que con esa propuesta. Yo voy a hacer campaña política para que tú seas la voz de los jóvenes libertarios en Venezuela. Tú. Nada de la Mónica, Capriles, ni Leopoldo, ni Ramos Salud. Franceschi a la presidencia de Venezuela. Y entonces, con el mazo dando, Cabello se burló de nosotros de esta manera descomedida. ¡Ajá! ¡Te descubrí, Franceschi, vagabundo! ¡Te descubrí, malvado! ¿Ah? Tanta vuelta, compadre, insultando a la mujer, no sé qué, para que Jaime... ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Cómo? Jaime Bailey, ajá. Fuiste a ese programa para que te nombraran presidente de Venezuela. Además, el tipo debe tener un liderazgo grande porque va a hacer campaña por él. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. A correr Claudio, a correr Falzón, como dice Ramos Aluca, Prilito, el otro, porque llegó Franceschi. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo?, pregunta Cabello, ¿no? Yo creo que finge no saber quién soy yo, pero a lo mejor no sabía, a lo mejor se ha enterado. Lo que creo es que, Cabello, te vas a acordar de mí. Registra, por favor, en tu frágil memoria esta cara, estos ojitos achinados, estas cejas de hombre lobo y este flequillo improbable. Porque cuando estés en la cárcel, cuando estés cumpliendo cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad que has cometido, tú, que eres solo un bicho venenoso, vas a tener que ver este programa por YouTube. Todos los días nos vas a ver por YouTube y te vas a acordar de mí y de mi nombre. Jaime Baylis para ti, con ese, porque somos muchos Jaime Baylis en uno. No solo nos vas a ver por YouTube cuando estés en una cárcel, en una mazmorra, en una celda,
También vas a leer mis artículos semanales en el francotirador.com. O sea que te vas a familiarizar conmigo. Te prometo eso. Te vamos a acompañar por YouTube cuando estés en la cárcel. Y entonces luego, la verdad es que fue terrible que Cabello dijera que Franceschi era corresponsal de Con el Mazo Dando, porque la tropa de despistados que lo aplauden, a lo mejor creyeron que a Franceschi le paga ese programa. No, señor Cabello, a diferencia de usted, el espíritu de Franceschi es insobornable. Franceschi no tiene precio, no se alquila, no es narcotraficante como usted. ¿Ah? Así que más respeto al señor Franceschi. Imagino que él debe tener un liderazgo aquí en Carabobo, pero total. Al final, ya va. Escúcheme, al final el vagabundo que le dice, mejor dame unos millones, ¿vale? Ay, Franceschi, tienes que definirte. O eres corresponsal del Mazo o eres candidato, porque este programa tiene candidato que se llama Nicolás Maduro. Yo no puedo tener dos candidatos. Bueno, yo le voy a decir a usted, señor Cabello, lo siguiente. Algún día, y no muy lejano, las cosas van a cambiar. Entonces, Franceschi va a ser el que esté en Caracas y los jóvenes van a quererlo. No sé si van a elegirlo presidente, no me atrevo a hacer una predicción tan inflamada, pero los jóvenes van a tener respeto moral, ciudadano por Franceschi, y será Franceschi el que ría y el que tenga la última palabra. Luego yo voy a estar acá en esta modesta tribuna de televisión, voy a seguir haciendo mi programa, y usted va a estar en la cárcel. Entonces, créame, este es mi vaticinio. En unos pocos meses o años, la cosa va a cambiar. Y Franceschi estará allá, usted estará confinado, pudriéndose sus huesos hasta el final de sus días de una cárcel, y yo seguiré acá predicando, este es mi pequeño altar laico, celebrando esta misa libertaria. ¿Ah? Y usted se acordará de mi nombre, Jaime Baylis, La Mega, Canal 22, porque aquí, esta noche del 25 de enero, hemos penetrado en el futuro y le hemos dicho que usted va a estar en una cárcel, en una celda con un mameluco naranja, el que usaba Noriega, viendo este programa por YouTube. Acuérdese de mí. Ya regresamos. Para terminar, estoy feliz porque una película chilena, hay que ver el buen cine que están haciendo los chilenos. Están haciendo películas realmente notables. Una película chilena, no he podido verla todavía, Una mujer fantástica, creo que es la historia de un transgénero, de un travesti, ha sido nominada al Oscar como mejor película extranjera. Sin sorpresas, Coco, la cinta de Disney inspirada en el Día de Muertos de México, fue nominada a Mejor Filme Animado. Mientras que la chilena Una mujer fantástica entró en la categoría de Mejor cinta en idioma no inglés. La ceremonia de premiación será el 4 de marzo. Mi pronóstico es que la mejor película va a ser, la que va a ganar el Oscar a mejor película va a ser The Shape of Water, La forma del agua. Preciosa película. Una mujer muda se enamora de un monstruo marino. Usted diría, yo no me lo creo, pero hay que ver la película y uno se conmueve. Mejor director, Guillermo del Toro, mexicano. De nuevo un mexicano, De nuevo un mexicano. Mejor actor yo se lo daría a Gary Oldman, que hace el papel de Churchill en Darkest Hour. Excepcional. Me da pena que no hayan nominado a Tom Hanks. Me da pena. Hizo de Ben Bradley en The Post. Creo que Oldman debería ganar. Y mejor actriz, ¿ganará de nuevo Meryl Streep? Ha sido 21 veces nominada. Pero hace un papel genial, como la dueña del Washington Post, Katharine Graham, que ya falleció, yo la conocí en Casa de Vargas Llosa, una mujer legendaria, que ante la decisión de publicar o no los papeles del Pentágono, con todos los secretos de Vietnam, la señora Graham, sola contra el mundo, y cuando las mujeres no tenían el mismo poder que ahora, dijo, vamos para adelante y los publicamos. Hay que ver esa película, The Post, en español creo que es Los archivos o los papeles del Pentágono. Esos son mis pronósticos de momento. Pero
Dicen también que mejor película podría ser Dunkerque. Y la otra que está es 3 anuncios sobre un crimen o algo así. En esa Frances McDormand hace una actuación increíble. Si hay una película que yo como periodista les recomiendo, lo que pasa es que es más para gente de mi edad o mayor, The Post, vayan a ver The Post. Gran película, ¿eh? Tenía que venir Jeff Bezos con toda la plata de Amazon y comprar el Washington Post y lo ha refundado, lo ha reinventado. Regresamos después de la pausa. Bueno, estamos muy contentos con este nuevo horario de 9 de la noche a 10:30. Poco a poco los números van subiendo, nos vamos consolidando, la gente se va familiarizando con este nuevo horario, prime time. Gracias por vernos. Si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí a las 9 de la noche. Y gracias a la gente que viene aquí al estudio, a Javier y Amparo, a Juan y Amparo, ¿no? Juan y Amparo Quintero. Vienen desde Bogotá, se sorprenderían, ¿eh? La gente viene de ciudades lejanas. Y sobre todo a la señora Elena y Adriana y Stephanie, encantadoras, venezolanas, ellas tan guapas, tan lindas. Las queremos mucho, vengan pronto. La gente viene acá a cambio de nada, ¿eh? Acá no damos regalos. A lo mejor una foto, ni sanguchitos, ni bocaditos, ni nada, pero se van contentos, se van contentos. Bueno, muchas gracias por hoy. Mañana es viernes y el cuerpo intuye que mañana es viernes, que se viene un fin de semana, ¿no? Ha sido una semana intensa, ¿eh? He ladrado como un Doberman aquí, ¿eh? Llego a mi casa, me duele el pecho. Grito más que Laura Bozzo, ¿no? Me estoy convirtiendo en un charlatán. Esto es lo que soy. Gracias por hoy, nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Iremos dando respuestas dignas. El presidente Nicolás Maduro evaluará qué respuesta dar en cada caso, en las distintas dimensiones, no solo la diplomática, política, sino también la económica y otras dimensiones. Es genial este bobo de Arreaza porque primero gimotea, lloriquea, ¿no? Y luego amenaza. Les vamos a imponer sanciones nosotros también recíprocamente. ¿Cómo van a sufrir los noruegos, los suecos o los daneses que tienen un montón de cuentas bancarias en Caracas, ¿no? Les van a congelar sus activos en Venezuela. Bueno. La dictadura venezolana se ha, digamos, precipitado en convocar a unas elecciones presidenciales, obviamente fraudulentas, antes de finales de abril, y me parece que es obvio que esto va a ser un fraude, como lo recoge esta agencia de noticias. La oposición criticó el adelanto de las elecciones y calificó la convocatoria de ilegítima. No es el primer cuatrimestre, son 2 meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. La rectora electoral venezolana Sandra Oblitas, si digo bien su nombre, que es una de las etairas del meretricio que regenta Tibisay Lucena, llamado CNE, en realidad es un burdel, ¿no? La señora Oblitas dice que en Venezuela los votos se cuentan limpiamente, pero en Colombia no. En Colombia, si son votos que estorban, que fastidian, los queman. En el marco del respeto, fíjate tú, la manera como llevas los procesos, tú te preguntas, bueno, exactamente es contradictorio que tú digas que el proceso electoral en mi país no es transparente cuando tú en tu país vas a un proceso de votación donde quemas una papeleta si esa papeleta sobra, ¿no? Como en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, cuando hay una papeleta que sobra, haces el conteo de cuántos electores hay y está sobrando una papeleta, todos se ponen de acuerdo en la mesa, queman el voto, tú allí le estás faltando el respeto y estás violando el derecho al que ejerce el voto y a ese candidato. Bueno, señora, fíjese, en Colombia no hay un dictador, no hay un espadón militar hace más de medio siglo largo, desde Rojas Pinilla. Décadas de democracia. Funciona más o menos bien, tampoco es perfecta, ¿no? Pero décadas de democracia. Y en Venezuela, bueno, hay una dictadura hoy mismo, ¿no?
Hoy, 25 de enero, y hace 18 años hay una dictadura populista, neocomunista, así que la verdad es que las cosas en Colombia están bastante mejor que su país, por mucho que usted diga lo contrario. Maduro, que se alimenta de fraudes, ¿no? Es una especie de monstruo que traga fraudes y los deglute, ¿no? Necesita vivir de fraudes. Es básicamente una criatura esperpéntica, tramposa, que convoca elecciones a sabiendas de que solo una minoría va a votar por él, pero con la falta de escrúpulos y el descaro como para robárselas cuantas veces sean necesarias. Y entonces Maduro pide elecciones no en un mes o dos, a fines de marzo, a principios de abril, sino este domingo mismo. No hay tiempo que perder. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha de las elecciones. Si fuera por mí, no depende de mí la fecha. Si fuera por mí, yo haría las elecciones presidenciales este domingo que viene. O corren o se encaraman, oligarcas, pero los vamos a derrotar con votos y votos de mujeres, de hombres y del pueblo. Dice, sí, si fuera por mí, pero sí, la verdad es que es por él y por Cabello. En una dictadura, en una autocracia, no hay justicia, no hay poderes independientes, no hay equilibrios, ni contrapesos, ni nada de eso, ¿no? Solo impera la voluntad del tirano. Y así es Venezuela en estos tiempos, desdichadamente. Maduro luego, yo había dicho acá que habrá por lo menos 3 candidatos opositores, 2 digitados por la dictadura. Maduro nombró a 4. Ya se han lanzado 4 candidatos presidenciales de la oposición. Uno mejor que el otro. Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Claudia Fermín. Y si por faltaba algo, Andrés Velázquez. Mira la cara que puso ella. Ellos dicen que de todos ellos van a sacar uno. ¿Qué puede salir si nos metemos a una licuadora ellos 4? ¡Un veneno! ¡Un veneno! ¡Qué lenguaje, por el amor de Dios!, ¿no? Porque por un lado Maduro necesita que esos 4 pobres señores inscriban sus candidaturas, ¿no? Y otros tantos más, otros cándidos más. Necesita dar la apariencia de que es una democracia funcional, de que hay una oposición activa, de que él ha derrotado a unos adversarios. Pero por otro lado dice que los quiere meter en una licuadora, ¿eh? Y la verdad es que él, con la fama de carnicero, de matarife que tiene, con la sangre derramada hace menos de 2 semanas en Junquito, cuando dice que quiere meter en una licuadora y triturar a los líderes opositores, quizás demuestra su verdadera entraña, ¿no? Luego los conmina a competir con él. El problema es que no es una competencia en buena lid. Le voy a enviar un mensaje a la oposición, a la MUP, a los 4 precandidatos, Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Andrés Velázquez, Claudio Fermín. Cumplan su palabra, vamos a medirnos. Yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes. Con los votos que se inventa Tibisay, por supuesto, con los votos digitados, electrónicos, fraudulentos, ¿no? Todo es un truco, una artimaña, una postura. Las elecciones no son mínimamente limpias en Venezuela y todo el mundo lo sabe, ¿no? Maduro dice que el imperialismo ha ordenado a estos 4 mosqueteros a no competir. Ni el imperialismo ordena, ni los mosqueteros obedecen. Y seguro que habrá 4, y me quedo corto, habrá 6 y 8 despistados que van a lanzarse a competir con Maduro. No me sorprendería. Porque el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota. Bueno, no, en realidad la oposición no debería participar, pero no es solo porque va a perder, sino porque le van a hacer fraude. Si participa sabiendas de que le harán fraude, de que una trampa será consumada, entonces le hace un favor al dictador. Eso es una obviedad, ¿no? Y es mi opinión.
Tenemos que ir a la pausa. Más adelante viene un gran periodista venezolano, una estrella periodística del Nuevo Herald, Antonio María Delgado. Hoy ha publicado un reportaje en el que cuenta que muchos, decenas, centenares de policías y militares venezolanos están desertando porque sus familias empiezan a pasar hambre también. Y luego viene, esto no se lo puede perder, que yo creo que va a ser la guinda, la cereza en el pastel, los ataques feroces que desató en su programa Con el Mazo Dando Diosdado Cabello a este programa, a mí y a la entrevista que hicimos Franceschi y yo. Porque Franceschi dijo, Dios lo bendiga, Franceschi, es un grande. Dale. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 25 de enero, estamos saliendo en vivo, en directo, nuevo horario, 9 en punto de la noche, hasta las 10:30, hora y media consecutiva de periodismo vibrante, en vivo. Gracias a Mega por confiar en nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes por vernos. Es un acto de autoflagelación. Hay que ser muy autodestructivo, pero hay gente que nos ve la hora y media completa. Los ratings siguen subiendo. No merecemos tanto afecto. Gracias, gracias. Entonces, el programa de hoy va dedicado, eran Juan y Amparo Quintero, ¿lo dije bien?, que han venido desde Bogotá. Hoy tenemos un gran invitado, no han de perdérselo. Es un brillante, muy bien informado periodista venezolano, Antonio María Delgado. Publica unos excelentes reportajes sobre la crisis venezolana en el Nuevo Herald, un periódico en español muy leído aquí en Miami. Y hoy precisamente Antonio María Delgado ha publicado un reportaje en el que cuenta, y a mí me pareció al mismo tiempo revelador y alentador, que muchos policías y militares están desertando en Venezuela, simplemente no se han presentado en las comisarías y los cuarteles después de las fiestas de fin de año. Así que Antonio María Delgado, un gran periodista venezolano, más adelante no se lo pierdan. Quizá el momento más sabroso, picante del programa será después de la entrevista. Porque alguien, yo, en fin, estoy más o menos bien informado, tengo mis amigos, mis fuentes, mis contactos, y me dijeron, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, que es un programa que dura más de 4 horas, en la televisión pública venezolana, un matón bastante deslenguado y chocarrero, ha hablado de ti, me dijeron. Fíjate, búscalo. Si es que nuestro editor Camilo Estrada lo encontró. Cabello ha hablado no solo de mí, pero de la entrevista que le hice al viejo Alberto Franceschi el viernes pasado aquí en la televisión. Yo he postulado a Alberto Franceschi a la presidencia de Venezuela como representante de los jóvenes libertarios que están huérfanos de un liderazgo moral en ese país. Entonces no se pierdan todas las diatribas, todo el vitriolo que expulsó Cabello contra mí, contra este programa y contra el gran Franceschi. Y por supuesto le voy a responder y no me quedaré corto, ¿no? Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. Venezuela tiene un canciller que es un soquete, es un mequetrefe. Ha hecho carrera cortejando a las hijas del finado dictador Chávez. Se apellida Arreaza. De diplomacia no sabe nada. Era y sigue siendo un segundón, ¿no? Le cargaba el maletín a Chávez, le cargaba los bolsos a las hijas de Chávez y ahora le carga los bolsos o las encomiendas a Maduro. Arreaza finge estar indignado, la política a veces es solo un teatro y un teatro de pacotilla, con el embajador español en Caracas, Jesús Silva, y entonces lo declara persona non grata. A través de un comunicado publicado por el canciller venezolano Jorge Arreaza, el gobierno de ese país declaró persona no grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia del gobierno español en los asuntos internos de Venezuela. Aunque en casos como este la persona declarada no grata debe abandonar el país, el comunicado emitido por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador Silva ni fija plazos en este sentido. Caracas expresó su categórico rechazo a unas declaraciones que hizo el presidente de España, Mariano Rajoy, en las que calificó como muy merecidas las sanciones aprobadas esta semana por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios venezolanos.
Las declaraciones de Rajoy en un programa radial, y yo las he visto y las voy a compartir con ustedes en un momento, fueron muy comedidas. Las sanciones no las ha tomado Rajoy, las toma la Unión Europea, que integran creo que 28 países, los cancilleres de la Unión. Las sanciones son, a mi modo de ver, tibias e insuficientes, castigan si acaso a 7 individuos apandillados con el chavismo. Si es que tuvieran bienes activos en Europa, lo más probable es que no los tengan, ¿no? Reverol, Benavides Torres, Tibisay Lucena y otras lindezas. Pero Arreaza en su comunicado, esto es increíble, ¿no? La insolencia, la desfachatez de los capitostes del chavismo, ¿no? Se permite sugerir que en España la gente vive muy mal, que España es un país donde la gente pasa hambre, ¿eh? Es una sociedad desigual, donde los niños se mueren de hambre. Y entonces le da lecciones a España, ¿no? El burócrata gris Arreaza. El comunicado del canciller también señala a España como uno de los países más desiguales de Europa y celebra que los venezolanos afortunadamente no tienen que sufrir las secuelas de las políticas de Estado aplicadas por Rajoy. Arreaza entregó también una contundente nota de protesta a diplomáticos de la Unión Europea acreditados en el país y prometió respuestas en distintas dimensiones luego de las sanciones del bloque. Bueno, las palabras diplomáticas generalmente son huecas, vacías. La gente, hablan los hechos más que las palabras. Los venezolanos se van a refugiar a vivir en España. No es al revés. Los españoles, ni los portugueses, ni los italianos, como hace décadas, se van a vivir a Venezuela. Entonces, por algo será. La gente vota con los pies, la gente no es tonta, ¿no? Por mucho que Arreaza haga estos pronunciamientos bobos. Ahora, ¿por qué está molesto Maduro? Bueno, Maduro, lo vimos anoche aquí en el programa, Maduro dijo unas groserías, unas procacidades, pero casi irrepetibles de Rajoy. Dijo que Rajoy estaba a 4 patas. ¿Eh? Rajoy fue a un programa de la radio y la verdad es que tuvo bastante aplomo porque lo pusieron a escuchar los atropellos, los desafueros, las insolencias de Maduro contra él, y Rajoy contestó así. Mariano Rajoy, ponte en 4 paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela. Bueno, no es efectivamente la primera vez que esto sucede. Ahora la Unión Europea ha aprobado unas sanciones muy merecidas y que son sanciones leves por las brutales decisiones y por la forma de entender la democracia que tiene el señor Maduro. Mire, yo creo que España tiene una obligación para con mucha gente, muchos venezolanos y muchos iberoamericanos, por razones históricas, por razones de presente, por razones de futuro. Viven más de 200 españoles allí. Venezuela hoy se ha convertido en el primer país del mundo cuyos nacionales piden asilo en España. Y yo lo único que quiero para Venezuela es democracia, libertad, derechos humanos, que se respete a las personas y que los presos políticos salgan a la calle. Bueno, a diferencia de Maduro, que es un animal, es una bestia con las palabras, un analfabeto, a mí me parece que Rajoy es bien cuidadoso. Ni siquiera dice que es un dictador Maduro. Dice que tiene una forma extraña o heterodoxa de entender la democracia. Es cuidadoso con las palabras Rajoy. Pero Arreaza finge ser una doncella ultrajada y levanta su voz de protesta contra España. Para expresarles y entregarles una protesta formal, contundente, categórica, determinante del gobierno bolivariano de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, ante las agresiones insólitas, absolutamente fuera del derecho internacional público. Hemos sido muy firmes y habrá también respuestas, Estado miembro por Estado miembro. O sea que a lo mejor están comiendo solo una vez al día. 1 o 2 veces al día. 1 o 2 veces al día. Sí. Por lo tanto, tus informantes te dicen que en los cuarteles hay una gran desmoralización. Sí. A nivel de la tropa. De la tropa. Hay otro video que también estuvo circulando en enero donde vimos que hubo una especie de insurrección, un grupo de guardias nacionales exigiendo hablar con el ministro de Defensa
porque el comandante de la zona no estaba entregando las cajas y las comidas y que estaban exigiendo que eso se hiciera. Y eso causó mucho malestar internamente dentro de las Fuerzas Armadas y propició, inclusive, una de las razones por las cuales se cambió el comandante general de la Guardia Nacional estaba relacionada con eso. ¿Esos guardias que no comían y que denunciaban al comandante sospechaban que el comandante se estaba quedando con su comida? Sí. Hay mucha corrupción. Las Fuerzas Armadas venezolanas están a cargo de distribuir los alimentos. Gran parte de esos, y no solamente los cuarteles, sino a toda la población venezolana. Y gran parte de esos alimentos, cajas CLAP, etcétera, terminan en el mercado negro. De manera que se les convirtió en un negocio y está afectando a nivel de tropa. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Así es. O sea que los militares ni tontos le sacan unos dinerillos ahí a las bolsas de comida. Ahora, tú contabas en el reportaje que no pocos soldados, tropa, sí, han dejado de ir simplemente, ya no se presentan más en los cuarteles. Sí. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de cientos. Entiendo que creo que y quizás me equivoque en la designación, pero son 800 para la Guardia Nacional y 1.200 para el Ejército, que simplemente no se presentaron a la hora de que vían después de las vacaciones. Es bastante gente, ¿eh? Es bastante gente. Son 2.000 individuos uniformados, sí, que ya no quieren seguir sirviendo a esas instituciones. Sí. Y hay también preocupación porque el malestar existe. Entonces están ordenando a los comandantes de cada cuartel a acercarse a la tropa, tratar de hablar con ellos, tratar de explicarles lo que estaba pasando en el país, la necesidad de mantener la lealtad hacia las Fuerzas Armadas. Y aparte de eso hay un estado de alerta constante en los cuarteles. Y esa alerta se extiende entre los altos jefes militares que tienen que subir la moral de la tropa. Sí. Esto viene de una reunión que se sostuvo con el comandante del Ejército Nacional. Suárez Churio. Exactamente. Ahora, cuando tú dices 1.200 militares que no se presentaron más en los cuarteles y quizá unos 800 guardias, ¿por qué crees que deciden desertar? ¿Y cómo los van a tratar? Porque no están comiendo. Sus familias están sufriendo, al igual que todo el país, y un poco lo que estabas mostrando previamente, no les alcanza para comer lo que están recibiendo. Pero si dejan de ir a sus cuarteles, dejan de recibir sus sueldos, con lo cual van a tener todavía menos recursos para comer. Es que lo que reciben es risible, no alcanza para nada. Actualmente la cesta básica de comida necesitas 90 o 100 salarios mínimos para poder cubrirla. Lo que están ganando los soldados simplemente no alcanza y por eso han empezado a acelerar la orden de tratar de incorporar a la tropa lo más rápido posible a una serie de programas sociales a las cuales ellos antes no tenían porque no les alcanza el dinero. O sea, el salario de un soldado es tan ridículo que a él no le molesta dejar de percibirlo casi. Es lo que está pasando. Porque a lo mejor su ecuación costo-beneficio es, si dejo de ser soldado, puedo trabajar en la calle y ganar más. Y no solamente soldados, también oficiales, gente que tiene entrenamiento técnico, están tratando, que se quieren ir, han congelado la otorgación de pasar a retiro, la baja voluntaria, eso está congelado. Si te quieres ir, no te puedes ir, no te dejan, simplemente porque tienen esta situación. Y toda esta gente quiere tratar de ver si pueden resolver sus vidas en el sector privado y tratar de ver si trabajan y ganar dólares, si es posible. Es comprensible, ¿sí? Es comprensible, tienen que comer. Ahora, entonces, no es una deserción masiva inspirada por razones políticas, no, sino por el ruido del estómago. Exactamente. ¿No? Sí, sí. ¿Tú crees que eso puede llegar a amenazar la cohesión, la lealtad de las fuerzas militares y policiales al régimen de Maduro? Creo que los pones en problemas. Aparte de eso, incluso, si llegara a presentarse en este momento el mismo grado de manifestaciones que había, o un estallido social, que se está viendo en parte porque a inicios de años vimos una ola de saqueos inmensos. Correcto. La Guardia Nacional les cuesta salir a tratar de contener eso. Principalmente porque no es de motivación política, es gente que está pasando hambre igual que ellos. De manera que sí, afecta la capacidad de represión que tiene el régimen. Interesante, o sea que si hubiera un episodio de protesta callejera similar al del año pasado, quizá los represores no van a querer salir a reprimir porque están muertos de hambre y por lo que tú dices, sí, porque hay en el fondo un parentesco entre el que protesta y el que debe reprimir, que los dos no tienen que comer, sí, ¿no? Así es. Esta cifra que estamos viendo de la cantidad de venezolanos que están saliendo del país, sí, habla por sí sola. Estamos hablando de 4 millones, pero me da la impresión de que ese número va a aumentar aceleradamente, sí, en los próximos meses. Ahora, digamos, los altos mandos, los generalotes, los coroneles, que además son centenares, ¿no? Sí. Si no miles. Un ejército de generales, sí. Un ejército de generales, hay más generales que tropas.
ellos no están pasando hambre. No, ellos no. Ellos comen bien. Ellos no. Están, y básicamente una de las razones por las cuales este régimen se mantiene ha sido porque Maduro ha sido muy hábil en tratar de mantenerlos a ellos alimentados. ¿Tienes una idea aproximada de cuánto gana un general o un coronel? No tengo idea porque yo creo que el salario no vale nada, pero ellos están en diferentes negocios y tienen posibilidad de poder engancharse en el gobierno, ser ministros, etcétera. Sí, cuando no por el narcotráfico. También está eso. Pero probablemente sus salarios estarán indexados al dólar. No me sorprendería que estén indexados al dólar, ¿no? Porque... Y ocasionalmente Maduro les da otros beneficios, les ha dado carros a los oficiales, les ha dado apartamentos a los oficiales. Él sabe que, y es lo único que le queda en este momento en realidad. O sea, no tiene poder en el pueblo, no tiene respaldo en el pueblo, no tiene respaldo en la comunidad internacional. Lo único que le queda es este sustento comprado de las Fuerzas Armadas y se le está dificultando. Sí. Porque presumo que se le está dificultando porque ya no tiene más recursos monetarios con los cuales comprar esa lealtad. Sí, así es. ¿No? Así es. Ahora, lo que ocurrió con Óscar Pérez en el Junquito, ¿eso tendrá alguna relación con la desmoralización de la tropa militar o no? ¿O eso de qué manera ha influido, por lo menos en la policía? Está afectando la moral dentro del 6CPC, que es el cuerpo de policía de investigación de Venezuela. Es como la policía científica de élite. Sí, que décadas atrás estaba entre una de las mejores de América Latina, hoy en día ya no tanto. ¿Pérez era querido ahí? Era querido, era respetado. Era alguien que entrenó, llegó a ser profesor y tenía mucha gente que llegó a entrenar y que le tenía mucho aprecio. Era una persona que tenía muy buena imagen dentro del 6CPC. Y también está afectando de alguna manera dentro de la oficialidad, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército, porque dentro de los pronunciamientos, las reuniones, también vimos que se había planteado la necesidad de que la oficialidad salga a explicarle a la tropa lo que había pasado con la muerte de Óscar Pérez y tratar de contrarrestar lo que ellos llaman la creación de una matriz de opinión, que es como ellos llaman actos de propaganda, que venían de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, denota que sí había preocupación lo suficiente como para que se tratara ese tema en una reunión del alto mando y se impartiera órdenes a los cuarteles para que se tratara ese tema. O sea, que han tratado de dar lecciones a la tropa, a los soldados, para que no admiren a la memoria de Pérez. Pero yo creo que sería solo razonable o predecible que no pocos soldados vieran ahora con algún grado de respeto lo que hizo Pérez, ¿no crees? Yo creo que sí. Sí, porque quizá Pérez habló por muchos de ellos. Yo creo que, y dentro de la policía también lo hizo. Exactamente. Y mucha gente, la información que tenemos es que mucha gente dentro del 6CPC se ven en los zapatos de Pérez. Y entonces se sienten identificados y no les gusta la manera, no solamente como lo mataron, sino incluso que en un momento dado... La leyenda ya, dijo que él quiere ver a Maduro colgado de un poste. Yo le dije de las patas como Mussolini y a Cabello también. Entonces Cabello nos ha atacado y yo voy a hacer algunos comentarios recíprocos, en pie de igualdad. Le vamos a contestar hoy a ese matón ventrudo. Con todo eso regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9:20 de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos y en Puerto Rico, y mañana y los días posteriores por YouTube nos ven en todo el mundo, por suerte. ¿Cómo hay gente que nos ve hora y media? Yo no sé, la verdad que yo me quedo pasmado, les agradezco profundamente, siento que no merezco tanto afecto, tanta lealtad, haré mi mejor esfuerzo para no defraudarles. Bueno, en un ratito voy a hablar con Antonio María Delgado, un gran y muy bien informado periodista venezolano. Tomen nota de esto, y Antonio María Delgado lo sabe. Muchísimos policías y militares en Venezuela han desertado después de la fiesta de fin de año. Simplemente no se han presentado en los cuarteles ni en las comisarías. Es una manera también de desertar y de protestar y de repudiar los abusos de la dictadura y el crimen del Junquito. También viene más adelante todo lo que dijo Cabello con el mazo dando contra este programa y contra mí. Bueno, María Corina Machado, yo tengo bastante aprecio por ella, ha hecho bien en definir en una entrevista con la cadena Caracol, cadena periodística colombiana, las elecciones en Venezuela como meros ejercicios militares. Algunos opositores creen que no hay condiciones que garanticen la transparencia en este proceso electoral. Esto no son elecciones, son ejercicios militares.
La oposición además se enfrenta a un dilema: cómo escoger en tan poco tiempo un candidato unitario. Tenemos que tomar una decisión, una sola, una. Y entendamos, no hay chance si no hay unidad. No existe. Tanto Capriles como Leopoldo López fueron inhabilitados por el gobierno. Entre tanto, colocan el nombre como precandidatos el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, y el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón. Y suena como un outsider de la política el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, aunque no ratifica si aceptará o no. Yo me permito discrepar de Enrique Capriles, que es un gran muchacho. Él dice que hay que tomar una sola decisión. Y él cree que la decisión clave es quién va a ser el candidato unitario de la oposición. En realidad la decisión clave es si se presentan o no a las elecciones. Pero Enrique sigue cifrando sus ilusiones en ganarle electoralmente al chavismo. Yo creo que es una gran ingenuidad. ¿Se presentará Lorenzo Mendoza? Yo digo que no. Pero cuando habla en público, la verdad es que está muy por encima del promedio de un político venezolano. Y yo en lo personal he vivido eso de forma muy directa. He tenido en estos últimos, particularmente en estos últimos 12 años, una serie de encrucijadas donde he tenido que siempre, y además es fácil cuando uno vive la vida con sus principios y valores, siempre definir mi próximo paso basado en lo que creo y en lo que son mis convicciones, en lo que mi formación jesuita, en el caso personal, me dio, en lo que mis padres, digamos, me dieron, y en vivir la vida de una manera normal y común, que también es muy importante. Lorenzo, con profundo cariño te pido desde aquí que no te postules a la presidencia. Y no porque serías un mal candidato, serías uno formidable. Yo votaría por ti. Venezuela necesita a una mente lúcida, brillante como la tuya y a un hombre que sabe crear riqueza como tú. Pero si te presentas, te van a robar los comicios y le vas a hacer un favor a Maduro. Maduro va a poder vanagloriarse de que le ha ganado a un representante de la derecha mercantilista, de la burguesía, lacaya y escuálida. Entonces lo mejor es no caer en la trampa, en la celada que les está tendiendo el dictador. Ya habrá tiempo para ti más adelante, pero ahora lo importante es dejar al tirano desnudo. Desgraciadamente habrá otros candidatos menores, pero la presencia de Mendoza sería una bala a la dictadura. Ojalá no caiga en la trampa. Miles de venezolanos votan con los pies y se van a Brasil. Va a desocupar Venezuela. Son insuficientes las palabras. Centenares, miles de venezolanos se marchan. Cuando uno se va, cuando uno abandona su país de origen, esa es una manera de expresarse políticamente, esa es una manera también de votar, es una manera de decir este país no tiene futuro, me voy a otro. La ciudadanía es como poseer un título, una acción. Usted nace en un país, usted es ciudadano de un país, es accionista de ese país. Y el país es como una empresa. Cuando la empresa se va a la quiebra, la gente vende su acción, se va a otro país y compra otro título. Yo me fui de Perú, vine aquí, me hice ciudadano de Estados Unidos. Es una manera de decir, ya no creo en ese país, me voy a otro. Esa otra empresa me depara un mejor futuro. Porque hasta en los cementerios los venezolanos no cobran sus sueldos y piden aumento. Y por inversión, con salario justo. Y por inversión, con salario justo. Y por inversión. Hasta los muertos, si pudieran, ¿no? Hasta los muertos pedirían justicia en Venezuela. Bueno, tampoco hay dinero, por supuesto, porque es que el dinero, el papel moneda, el billete, no vale ya nada en Venezuela. No vale nada. Todos, esto es una ironía, pero todos en Venezuela son millonarios. Todos tienen 5, 6, 10 millones de bolívares. Porque es que 1 millón de bolívares es más o menos, ¿qué? 4, 5, 6 dólares. Entonces, todos los venezolanos son millonarios porque el bolívar simplemente es una moneda ridícula, es el hazmerreír de las monedas del mundo. No hay una inflación, una devaluación tan altas en el mundo como en Venezuela, y entonces tampoco hay dinero para pagar a los pensionistas, a los jubilados. Se encuentra en la avenida Rivas de Maturín, está cerrada por un grupo de pensionados que tiene aproximadamente 5 días durmiendo afuera del Banco Bicentenario esperando que le cancelen la pensión. En la sede lo único que les han dicho es que no tienen efectivo para entregarles la pensión y que por ello no los van a atender. ¿Qué haría yo si fuera venezolano y viviera en ese país tan injustamente desgraciado? Me iría. La verdad, me iría. Ya me hubiera ido hace mucho rato, ¿no?
Y por eso se va todo el mundo, todo el que puede, ¿no? Los supermercados, esta ya no es una primicia, están así de vacíos. El domingo pasado, que se peleó entre gallos y medianoche de el héroe Óscar Pérez, hubo un muchacho que se atrevió, con el rostro descubierto, a gritar 4 cosas contra la dictadura. Hoy ha sido detenido por la policía política del régimen, por el SEBIN. Este es el joven. Venezuela es nuestra y de nuestros hijos y no nos las vamos a dejar quitar. Bueno, el patético y al mismo tiempo pintoresco fiscal venezolano Tarek William Saab, que es una especie de Juan Gabriel del chavismo, es cursi y es muy emperifollado. Uno sospecharía que hay más botox que neuronas en su testa. Y entonces Saab dice, en el tono untuoso y adulón que se espera de él, ¿no? Que se espera de él, que Óscar Pérez tenía planes macabros para liquidar a los principales representantes del gobierno venezolano y que Óscar Pérez había planeado capturar el poder en 3 meses. Y que tenían preparado una serie de acciones para que efectivamente el gobierno cayera en estos 3 meses. Yo me pregunto, ¿qué acciones tan incalificables, colosales eran esas, que ya tenía hasta una fecha, y eso está para la historia, esa amenaza incluso contra personalidades de los poderes públicos nacionales? Y entonces luego, y esta es la parte cómica, esto es un deleite, él dice que Óscar Pérez y sus valientes iban a matarlo. Él dice, venían a por mí, me iban a asesinar y esto habría sido un magnicidio. Y uno dice, la verdad, no te creo. No creo que Óscar Pérez y sus hombres iban a gastar pólvora, plomo en gallinazos. Y la verdad, si algún día se interrumpiera, por la razón que fuere, ¿no? Por causas naturales o por causas inducidas, la vida de este señor, yo digo que no sería un magnicidio. ¿A qué se está jugando con esto? Diálogos en el mundo entero para dirimir diferencias a través de la vía electoral y no por la vía armada. Pero en Venezuela sí. En Venezuela sí la vía armada. En Venezuela sí luz verde para asaltar cuarteles, dispararle a personalidades, incluyendo quien les habla, el fiscal general de la República, y asesinarlo, hacer amenaza de magnicidio contra el jefe de Estado, asaltar cuarteles, recabar armas. ¿Para qué? Quien recaba armas, ¿para qué lo hace? Las armas son ¿para qué? Son para matar, son para herir. Es que es comiquísimo, ¿eh? Porque es que la vía armada en Venezuela la ha inaugurado la dictadura. La dictadura está fundada en el poder de las armas, no en la voluntad del pueblo. Entonces sí, se justifica que la oposición responda con virulencia en las calles y, de ser necesario, con las armas, la represión genocida de una dictadura armada hasta los dientes. Pero si lo hemos visto en el Junquito, eran 6, 7 muchachos, una mujer embarazada y 500 hombres armados hasta los dientes que los han masacrado sin misericordia, sin piedad. Y este señor dice, ay, las armas las tiene la oposición. No, las armas no las tiene la oposición. Las armas más letales, más profesionales, las tiene y las usa la dictadura. Y la sangre que corre, la sangre derramada, es la del pueblo inocente. Entonces, él dice, pero ¿cómo es posible la vía armada? Pues es que la vía armada, la vía es una ancha avenida, no una vía, una ancha avenida que ocupa la dictadura, que funda su poder abusivo y moderado en el uso sanguinario de las armas, en el monopolio de la fuerza. Entonces, la verdad es que es una especie de charlatán de circo de provincia este Saab, ¿no? Cuando dice, pero ¿está la vía electoral? No, no está la vía electoral porque ustedes hacen trampas, señor. Vamos a hablar del tema de derechos humanos, vamos a hablar de todo lo que sea, pero que este sea el principal tema. La vía armada para la toma del poder en Venezuela o los diálogos de paz. Las elecciones convocadas a presidente o incendiar este país
con centenares de muertos, pero eso sí, los que hacen los llamados a bien resguardo en sus casas o fuera de Venezuela. Yo le voy a contestar. Los diálogos de paz, pregunta usted retóricamente, o la vía armada. Obviamente la vía armada. Obviamente la vía armada. Los diálogos de paz son una trampa, una emboscada más, una manera de ganar tiempo, ¿no? Y de tontear, engatusar a la oposición. A ustedes hay que sacarlos a patadas, a empellones. No habrá otra manera de sacarlos, porque ustedes usan la vía armada para perpetuarse en el poder. Y entonces, cuando una dictadura funda su autoridad en la fuerza bruta, la única manera de removerla del poder es usar, creo, una fuerza superior, ¿no? De manera que si te disparan con un revólver calibre 38, tienes que disparar con una pistola 9 milímetros, Glock. Perdone la crudeza, pero es que así pienso yo. A estos bribones, a estos forajidos, no los vamos a desalojar del poder ni con discursos iluminados, ni con elecciones limpias y transparentes con observadores internacionales. Eso es Disneylandia. A esta gente habrá que sacarla como sacó Bush papá a Noriega, a patadas. Y luego, si es posible, que sería genial, pasando al retiro a todas las fuerzas militares venezolanas, que son un gran burdel, como hizo Bush papá con los militares panameños. Desde entonces, y como Costa Rica, Panamá no tiene ejército, no hay golpes de Estado y los panameños, la verdad, viven mucho mejor. Ojalá que en Venezuela eso fuera posible. Porque este matón desgraciado de Cabello, y más adelante voy a compartir con ustedes los ataques que Cabello ha proferido en su programa difamador contra mí, contra este programa, contra Alberto Franceschi, no se pierdan eso, la guinda del cerezo, la cereza del pastel. Cabello en su programa con el mazo dando, y sobre la sangre todavía tibia de Óscar Pérez y sus valientes, hay que ver con qué falta de compasión, de humanidad, se burlaba de la masacre del Junquito. Esto ya va una carretera por aquí. Ajá. La casita está aquí. Vamos a pensar que esto es la casa. Esto que está aquí. Ya. Ya va. Voy. Lo que pasa es que no puedo dibujar. Era una colinita así. Ya. Esto es una carretera por donde se le entra a la casa. Una carretera. Y aquí abajo los muchachos comenzaban a llegar. Es increíble, ¿no? Lo acanallado, lo ruin, lo abyecto que es este personaje, y por supuesto los paniaguados que lo aplauden, ¿no? Supongo que después le regalan una bolsa de comida o algo así. Bueno, y más adelante, después de la entrevista con un gran periodista venezolano, Antonio María Delgado, que ya viene en 2 minutos, más adelante van a ver ustedes todas las barbaridades que dijo Cabello en ese mismo programa, en esa misma emisión. Fue un programa que duró 4 horas y media. Contra mí, contra este programa, contra Alberto Franceschi. Hay que ver las cosas que nos ha dicho Cabello y las que yo le voy a contestar, por supuesto. No se pierdan eso que viene más adelante. Y Antonio María Delgado, estrella periodística del Herald, va a estar con nosotros en 2 minutitos. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Son las 9:39 de la noche. Ahora ocupamos el espacio de 9 a 10:30 de la noche. Ha venido un gran periodista venezolano, reside aquí en Miami. Publica sus reportajes muy bien informados en el nuevo Herald. Antonio María Delgado, nos está viendo su madre Betty. Betty, un abrazo y un beso para ti. Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Jaime. Gracias. Hoy leí tu reportaje en el nuevo Herald. Tú contabas que muchos militares no se han presentado a los cuarteles este año. Sí. Cuéntanos más o menos de qué va esa denuncia, que me pareció muy importante. Sí, hemos estado recibiendo diferentes informes por parte de las Fuerzas Armadas que muestran el grado de preocupación que tiene el alto mando por la desmoralización que se ha estado produciendo, principalmente porque no han estado comiendo los soldados.
Y eso lo hemos visto, incluso hay videos anecdóticos donde vemos soldados revisando la basura para comer. Los he visto y los he pasado aquí. Sí. O sea, los soldados en los cuarteles no están comiendo. No están comiendo. Y no están comiendo las 3 veces al día. El consumo de calorías ha disminuido toda una barbaridad. La información que viene de diferentes sectores muestran de que ha caído. Lo que debería ser el suministro constante a los cuarteles ha caído en más de un 40%. Esto es increíble.